En estos momentos, entonces, Alfredo Torne ingresa a la sala Bolognesi, saluda a los miembros de la Comisión de Fiscalización, Marco Miyashiro, a su presidente segundo, Tapia. Entonces continúa la sesión de la Comisión de Fiscalización. En esta oportunidad damos la bienvenida al señor exministro de Economía, Alfredo Torne Vetter, y también a su abogado. ¿Podría identificarse, por favor, su abogado? Su número de colegio. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con los presentes. Mi nombre es Pedro Espadín Ventosilla, abogado con registro del Colegio de Abogados 30.135. Gracias. Hemos invitado al señor Alfredo Torne. Se le invita para que explique su participación en el proceso de la negociación de la adenda número 1 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco. Y como objetivo, pues, esclarecer las circunstancias reales en que se negoció la adenda número 1 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, y el proceso de control posterior realizado por la Contraloría General de la República. Bienvenido, don Alfredo Torne, si usted estima pertinente hacer uso de la palabra para que pueda aclarecer antes de hacer las preguntas del caso. Bueno, sobre todo, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Y es un honor para mí estar de nuevo en este Congreso de la República. La última vez que estuve fue justo antes de partir. Yo quisiera hacer algunos puntos con respecto a mi participación. En primer lugar, mi despacho como ministro de Economía no tuvo obligación de emitir opinión con respecto a la adenda. Y por tanto, ustedes deben de haber visto en las explicaciones, yo nunca he emitido opinión sobre esta adenda. En segundo lugar, como ministro de Economía, nunca se desembolsó ningún dinero para este proyecto o el proyecto Chinchero. Simplemente no hubo ningún desembolso cuando yo ejercí la función de ministro. Tercero, nosotros encontramos una situación complicada con una serie de proyectos que nosotros los ubicamos en el destrave, y la gran mayoría de los proyectos de APPs que nosotros heredamos, incluyendo Chinchero, eran proyectos que tenían cofinanciamiento del Estado. Es decir, en el caso de Chinchero, yo pienso que no se ha explicado esto bien, pero cuando se habla de los 264 millones, eso es financiamiento del Estado, ¿no? A la tasa, lo acaba de decir la presidenta de Ocitran, del 22%. Es decir, el Estado le daba una garantía a un acreedor permitido y ese acreedor permitido le prestaba al gobierno y el gobierno le pagaba por ese dinero. Es decir, si ustedes lo quieren poner de manera clara, pues el Estado financiaba ese proyecto y la gran mayoría de proyectos. Y tercero, como ministro de Economía y como ministro, nunca hice promoción y nunca tuve a los señores de Kunturwasi en mi despacho. Solamente los vi una vez en una reunión que organizó el MTC, creo que fue en noviembre del 2016. Fui invitado a participar en esa reunión, pero nunca convoqué a ninguna reunión. Es más, creo que como es público, tuve 3 reuniones con el Contralor. Ninguna de esas 3 reuniones las convoqué yo
y nunca pedí una reunión para hablar sobre el tema de Chinchero. Mi participación y mi preocupación con Chinchero siempre fue una preocupación económica. Como ustedes recordarán, la economía había sido golpeada por distintos temas. Uno de ellos en ese entonces era el fenómeno del Niño. También estaba el escándalo de Lava Jato, y yo tenía una gran preocupación que la economía no estaba creciendo. Por último, creo que también lo ha mencionado la presidenta Ocitrán, nosotros fuimos los que presentamos un decreto legislativo, el 1251, que precisamente entre las cosas que hacía es que le permitía a Proinversión sacar aquellas ofertas, como dijo la presidenta de Ocitrán, temerarias. Es decir, nosotros creamos la posibilidad de que en los procesos de licitación, Proinversión pueda sacar cualquier propuesta que en opinión de Proinversión podría resultar en un pasivo al Estado. También dotamos a Proinversión de mayor transparencia al incorporar 3 independientes a su consejo directivo. También limitamos en esa norma las adendas, sobre todo la de bancabilidad, que es lo que estamos hablando acá, y hicimos una serie de cambios y quisimos que Proinversión se convierta en una suerte de banco central, una entidad autónoma, donde se concentre el gran conocimiento en obras APPs. Por último, también insistimos en que los futuros proyectos de APPs contengan un aporte de capital de los concesionarios y que no sean financiados íntegramente por el Estado. ¿Cuáles fueron los ejemplos que estábamos utilizando? Lo que se había hecho en el Reino Unido, se había hecho en Nueva Zelanda, en Australia, gran cantidad de países. No es el Estado el que financia las APP, sino precisamente lo que una APP quisiera es atraer inversión de privados, fondos de inversión, en fin, una serie de fuentes que sea aporte de capital, porque por definición, si uno financia estas obras enormes solamente con deuda, pues los costos financieros acogotan a las obras. Eso es lo que yo quisiera decir. Gracias, presidente. Gracias, exministro. Para que nos diga si el MEF, en este caso estaba como ministro de Economía, recibió una ayuda a memoria sobre el proyecto de la adenda al contrato de concesión mediante el correo electrónico de fecha 22 de diciembre de 2016, ¿no? Donde le dirigían también al señor Martín Vizcarra el proyecto de adenda del contrato y asimismo también las 11 observaciones que hacía Ocitrán a través de la señora Benavente. Y yo no recuerdo. Porque aquí figura un correo de kgranda.mef.gov.p, así como figura también al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, pero también hay un correo del Ministerio de Economía y Finanzas, kgranda. Y yo no recuerdo haber recibido ese correo. kgranda participaba en la Dirección General de Inversión Privada y trabajaba junto con el señor Camilo Carrillo. Entonces ella lo debe haber recibido. Como indiqué, yo no he participado en las discusiones específicas del proyecto. Yo solamente tuve la función de ministro y no tuve obligación de emitir opinión. El señor Camilo Carrillo
¿Qué cargo tenía él? Director general de inversión privada en el MEF. Y él y su equipo fueron los que emitieron la opinión del MEF. A mí me informaban de cómo iba el proceso, pero yo no estaba en el día a día del proceso en sí mismo. Si conoce a los funcionarios de Cunturhuasi, Carlos Vargas Loré de Mola, José Carlos Balta del Río, Javier Rizo Patrón, Jimena Zavala Lombardi, Patricia Teuliet, si fuera así, ¿desde cuándo y en qué circunstancia, no? Mire, los conozco de manera referencial. Nunca he tenido, como lo dije al comienzo, nunca he tenido ninguna reunión con ninguno de esas personas. La señora Patricia Teuliet fue al MEF por otro motivo, no por el tema de Cunturhuasi, pero mi relación con ellos prácticamente no existió. ¿Sabe usted si Cunturhuasi cumplió con presentar el endeudamiento garantizado permitivo? En el endeudamiento garantizado permitivo, la declaración jurada del posible acreedor permitido conforme lo exige el contrato de concesión. Repito, ¿sabe usted si Cunturhuasi cumplió con presentar en el endeudamiento garantizado permitivo la declaración jurada del posible acreedor permitido conforme lo exigía el contrato de concesión? El tema del acreedor permitido y la aprobación del acreedor permitido era una responsabilidad exclusiva del MTC, en la cual el Ministerio de Economía no estuvo involucrado. Diga usted, nuevamente le insisto en esta pregunta, si ha tenido algún tipo de relación amical o social con algún representante de este consorcio ya Cunturhuasi. No, ninguna. ¿Nos podría decir en qué circunstancias se desarrollan las negociaciones para la firma de esta adenda al contrato de concesión? Como le digo, como he dicho, señor presidente, solamente participé en una reunión que fue convocada por el ministro de Transportes en ese momento, en el MTC, y de ahí mi participación fue muy marginal. Y no tuve reuniones específicas sobre el contrato de Chinchero con ninguna persona que no sea el equipo del propio MEF. Todo fue a través del equipo del MEF. Todo fue a través del equipo y es un equipo técnico profesionalizado que estaba encargado de estas negociaciones. Para que diga si en el proyecto de la adenda número 1 debía darse dentro del marco de lo establecido en el contrato de concesión del aeropuerto internacional y qué aspectos del contrato de concesión no podían modificarse por adenda. A ver, yo en lo personal creo que la Contraloría fue absolutamente clara en su informe del 2014 al observar los problemas del financiamiento del contrato. Y yo pienso que los temas de competencia nacieron en el contrato, y le explico por qué. Se presentaron 3 empresas por un contrato del aeropuerto. Una empresa asume que el financiamiento lo va a pagar el Estado y 2 asumen que el financiamiento lo van a pagar ellos del monto que ofertan al Estado. En ese momento yo considero que las condiciones de competencia ya se habían quebrado, ¿no? Porque no había claridad en el contrato de quién se hacía responsable de los costos financieros. Y eso lo ha dicho la Contraloría, lo dijo en el 2014, lo dijo en el 2017, lo dijo en el 2016, lo dijo en el 2017, y creo que lo lógico hubiese sido que en ese momento quizás la Contraloría recomiende que se caduque el contrato. Bien.
Ha venido el Contralor acá ya ese tiempo, el Contralor Alarcón, y él recomendó, o se resuelve el contrato o negocias algunas cláusulas del contrato, ¿no? Pero él en ningún momento recomendó adenda, ¿no? Y, o sea, y nos ha enviado documentos donde él obviamente sí dijo eso, recomendó el Contralor Alarcón. Pero bueno, en el gobierno de turno ese tiempo se fue por la adenda, ¿no? Entonces quiero que nos diga cuáles fueron las razones que expresaba la concesionaria Kunturuasi para generar una adenda al contrato de concesión. A ver, el tema principal era el endeudamiento garantizado por el Estado, que, como lo acaba de decir la presidenta de Ocitrán, no fue aceptado en múltiples ocasiones, ¿no? No fue aceptado en el 2014, el 2015 fue rechazado, el 2016 también fue rechazado. En la reunión que tuvimos en noviembre en el MTC, también rechazamos la propuesta de cierre financiero de Kunturuasi. Entonces, ante esa negativa del gobierno de aceptar que por su propio financiamiento iba a tener que pagar 22%, que es lo que efectivamente estaba pasando, entonces el acreedor permitido en ese entonces propuso una adenda, ¿no? La propuesta viene de parte de Kunturuasi. La propuesta de una adenda. Del acreedor permitido de Kunturuasi, efectivamente. Ok. Pero si usted estaba, por ejemplo, ahí estaba como ministro de Economía, tenía su equipo técnico con quien coordinaba, técnicamente, obviamente, ¿no? Ya lo habían rechazado múltiples veces, dicen, ese cierre financiero de parte de este consorcio. ¿Por qué no ahí resolvieron el contrato? O sea, ¿para qué seguir ya? Si usted lo tiene clarito de que múltiples veces se había rechazado el cierre financiero. Usted en algún momento lo recomendó en ese caso, porque ustedes también en Proinversión, también están ahí los 5 ministros, ¿no? Y recomendó al presidente de la República ese tiempo, que era el señor Pedro Pablo Kuczynski. El ministro de Transporte estaba el señor Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, usted como ministro le dijo a un momento, ¿sabe que hay que resolver el contrato? Porque usted dice, nos hubiera recomendado a la Contraloría. La Contraloría sí les dijo que en ningún momento le dijo, hagan adenda. Les dijo, ¿sabe qué? Resuelvan el contrato o negocien, ¿no? Como usted la tasa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se tardaron tanto para tomar una decisión de que vamos a la adenda y no resolvieron el contrato? ¿Usted en algún momento lo sugirió? A ver, vamos por partes. En primer lugar, la Contraloría, como lo ha dicho el Contralor esta mañana, debió decir claramente, recomendar que se caduque el contrato. En ningún documento de la Contraloría se hace esa nota. En segundo lugar, la norma dice claramente que el encargado de negociar la adenda es el MTC, ¿no? No es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía solamente acompaña al concedente en los temas financieros y la ley es muy específica. En tercer lugar, recuerden ustedes que estábamos en una situación muy complicada. Estaba pasando el tema del niño, teníamos el tema del abajato. Ya en ese entonces se había cancelado el gasoducto al sur, que era un contrato de cerca de 7.500 millones. Entonces había cierta resistencia a seguir cancelando contratos que podrían afectar la capacidad de la economía a crecer. En retrospectiva, estoy de acuerdo con usted, presidente, lo que se debió hacer es, en el 2014, se debió cancelar ese contrato, ¿no? Por otro lado, también creo que es importante para ustedes, el contrato tenía
un sistema circular. No había posibilidad de cancelar el contrato por incumplimiento del cierre financiero, ¿no? Y eso nos ponía en una situación en que no solamente había que pagar 8 millones, sino había el riesgo de irnos al arbitraje con el CIADI, en el cual el país podría perder. Entonces, las decisiones tampoco eran muy sencillas porque habían muchos vacíos en el propio contrato. El ministro Paredes nos manifestó que una de las cláusulas que lo tenemos por acá es que en el tema de si hay incumplimiento del contrato, y uno era, por ejemplo, en el tema del cierre financiero. O sea, no se había puesto fecha límite de cierre financiero y también una tasa, tope, ¿no? Eso es lo que dijeron de que... Pero, sin embargo, ellos se basaron por el principio de confianza, dicen, ¿no? De que, ¿sabe qué? Si es una APP, al Estado va a conseguir, en este caso Contrubasi, un préstamo para que el MTC tenga que, para que usted lo dijo también, ¿no? La prestan y tiene que devolverlo, ¿no? A través del tiempo. Pero nos dijo bien clarito que el cierre financiero tenía que darse. Incluso aquí he visto un reporte donde dice que incluso el cierre financiero, 30 días calendarios antes del inicio de obras, y el inicio de obras 30 días calendario después del cierre financiero. Entonces, pasó 2 años, ¿no? Y entonces, bueno, lo dijo, sí, pues falló el tema del principio de confianza, ¿no? Porque si están prestando dinero, significa que el consorcio va a empezar rápido, dice la obra, ¿no? Porque tampoco no quiere perjudicar él ni el Estado. Entonces, en ese sentido, y transcurrió el tiempo, aparecieron con el 22.06% encima, ¿no? Entonces, decía que eso sí estaba estipulado en el contrato en relación que puedes resolverlo por incumplimiento del contrato. Y ahora usted nos dice que no, porque así lo hemos escuchado, usted dice que no había en una parte donde diga que por incumplimiento del contrato se podía resolver. Entonces, esa parte, para mí, lo tengo claro, ¿no? Porque si no te presentan el cierre financiero en el tiempo que te debían presentarlo, o sea, ¿qué estoy esperando? ¿Esperar qué? O sea, ya son 2 años, y el ministro, como repito, el ministro Paredes, del tiempo del señor Rollán Tumala, dice que sí había una cláusula y lo tenemos la grabación, todo donde esté el texto de ese artículo, que por incumplimiento del contrato sí podía haberse resuelto. Quisiéramos que no es a ese. Y cuando usted nos dice 8 millones, ¿no? La carta fianza era 8 millones. Pero después, al final, por haber denegado ese cierre financiero, estamos en el CIADI ahorita y denunciados, si no me equivoco, estamos por cerca de 250 millones, algo así por el tema, ¿no? Entonces, queremos que nos aclare eso, por favor. Vamos por partes. El contrato sí se podía caducar por una cláusula que es la cláusula causal unilateral, ¿no? Pero esa cláusula unilateral obligaba, en este caso al concedente, a pagarle 8 millones de dólares más los gastos que se habían incurrido y generaba el riesgo de irnos al CIADI, que es lo que usted está comentando, que es un arbitraje por 250 millones. Esa es una de las razones por las que en ese entonces no se optó. Ahora, el contrato, no sé qué les habrá dicho el ministro Paredes, pero el contrato tiene 2 cláusulas a las cuales hago referencia. La cláusula 9.2.1, que dice: el concesionario deberá acreditar ante el concedente, antes de los 30 días calendarios, el inicio de la etapa de ejecución de obras, ¿no?
cuenta con los recursos financieros o los contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento necesarios para la ejecución de la mencionada etapa según lo establecido. Entonces, en otras palabras, dice que antes de los 30 días de la ejecución de obras tiene que haber un cierre financiero. No. De ahí nos vamos a la cláusula 8.2. No se la voy a leer toda, pero le voy a leer el inciso D. Se haya acreditado el cierre financiero, o sea, es para el inicio de obras, ¿no? Que se haya acreditado ante el concedente del total de obras de la etapa de ejecución de obras de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9. Entonces, uno sujeta el inicio de obras al cierre financiero y el cierre financiero lo sujeta al inicio de obras. Entonces, es un sistema circular. Al final, pues si no hay cierre financiero, no hay inicio de obras. Y si no hay inicio de obras, pues tampoco hay cierre financiero. Y ese es el tema de fondo en este contrato, ¿no? El problema fundamental que trata de corregir la adenda es precisamente los vacíos que había en el contrato. Y también, si me permite, presidente, estos vacíos no eran comunes al resto de contratos que había firmado el gobierno en ese entonces. No sucedía lo mismo el caso de la línea 1, la línea 2 y otros contratos que había firmado el gobierno de ese entonces. Sí, justo aquí en el contrato, donde habla ya de la cláusula 15.3, término por incumplimiento del concesionario. El concedente terminará anticipadamente el contrato en caso el concesionario transfiera sus derechos generados. La parte, el 3.2, por su parte el concedente podrá poner término anticipadamente al contrato en caso el concesionario incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Sin perjuicio de las penalidades que procedan, se considerarán como causales de incumplimiento de las obligaciones del concesionario aquellas señaladas expresamente en el contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: incumplimiento del concesionario de la obligación de pagar su capital social, la declaración de insolvencia, la grave alteración del ambiente del patrimonio, el incumplimiento doloso del concesionario y el incumplimiento del concesionario de otorgar, restituir y renovar la garantía de fiel cumplimiento de la disposición de los bienes de la concesión en forma distinta. Y también, aquí básicamente donde si el contrato tenía que hacerse bajo la perspectiva que usted dice, no era lo ideal ya era esto, solamente que nos ratifique, no era, si no se acreditó el cierre financiero transcurrido 2 años, no iba para más este contrato, ¿no? A ver, en eso, usted tiene razón, pero recuerde de que estamos hablando de un contrato firmado por un concesionario y el Estado peruano, y que cualquier decisión que se haga con respecto al contrato implicaban costos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es, sí se podía cancelar el contrato, pero eso implicaba ciertos riesgos y probablemente no estaríamos acá hablando de la adenda 2, sino de que por qué se caducó el contrato y por qué se pagaron los 8 millones más los riesgos del CIADI. Que se debió probablemente caducar el contrato en el 2014, yo diría, en el momento en que la Contraloría advierte que habían vacíos importantes, sí. ¿Por qué no se podía utilizar la cláusula que menciona usted? Porque el concedente sí había cumplido.
con el contrato. Había traído, y creo que la Contraloría de hecho lo dice claramente en sus reportes, que el concedente había traído varias propuestas de endeudamiento garantizado desde el 2014, ya no me acuerdo cuántos habían, creo que 3 o 4, ¿no? Y lo que se le recomienda al concedente desde el 2014 es la modificación de sus propuestas. No se le rechaza las propuestas, se le recomienda modificar las propuestas de endeudamiento garantizado y de cierre financiero. Y eso está en los documentos de la Contraloría. Dentro del artículo 15.32, inciso B, habla incluso que se puede, se da término al cumplimiento del concesionario y habla, en estos casos, la resolución de contrato se procedería cuando OSITRAN tome conocimiento y curse una notificación en tal sentido, siempre que la insolvencia, disolución, liquidación, quiebra u otra prevista en la cláusula no hubiese sido subsanada conforme a ley. Y acá, realmente ya vino acá la señora Benavente, usted ha estado escuchando, y son realmente 11 puntos, ¿no? Por lo cual decía que la adenda no. Y ahora usted también nos viene a decir que, bueno, usted no era, digamos, responsable, digamos, de la adenda como tal, sino que era el MTC. Entonces, el encargado de negociar la adenda, entonces podríamos decir que era el ministro Vizcarra, que era el encargado de negociar la adenda. Pero él sí tuvo conocimiento de estos documentos, y yo decía a usted porque OSITRAN sí envía un documento al MTC, en este caso al señor Vizcarra, pero también envía a su equipo técnico, ¿no? Porque el señor Carrillo, esta señora K. Granda, era su equipo, ¿no? Y usted opinaba técnicamente. Entonces, hubo informe que decía, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hizo? Y es la última pregunta que le hago, insisto, sobre este tema, ¿no? Porque habían razones más que suficientes para resolver ese contrato y no ir a una adenda. Más bien luego proceder nuevamente a una convocatoria posterior, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ministro. A ver, técnicamente el equipo del MEF opinó lo siguiente. Ellos eran conscientes de que el país estaba en un riesgo importante y que en la medida de lo posible se debería de tratar de salvar Chinchero por lo que representaba para la economía del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone en la adenda? Y yo pienso que se propone una adenda, pero pueden haber sido otras propuestas. Lo que se propone es, en un caso, en el contrato original, y lo trato de caracterizar muy sencillo, el Estado le da una garantía al concesionario, es decir, era dinero del Estado, y el concesionario traía el acreedor permitido y le cobraba al Estado 23% por prestarle su propio dinero, ¿no? O sea, y por eso nunca se aceptaron las propuestas de cierre financiero del concesionario. En la segunda opción, que es la que está en la adenda, lo que dice la adenda, dice, ya no te vamos a dar una garantía. El Estado ya no te va a dar una garantía. El Estado te va a dar el dinero para que financies. En un caso, el acreedor permitido financiaba al 22%, en el otro caso, utilizando el dinero del Estado, y en el otro caso, el Estado lo pagaba. Es decir, lo que el equipo técnico vislumbró es que simplemente porque el Estado ponga el dinero en vez de darle una garantía, pues se reducían los intereses prácticamente a nada, ¿no? Y eso yo pienso que es el concepto fundamental. Los otros temas de la responsabilidad de construcción, etcétera, permanecían exactamente igual. El monto permanecía exactamente igual, los 265 millones de dólares, ¿no? Entonces, pienso que fue la alternativa que el equipo técnico encontró al problema, ¿no? Y creo que era una alternativa válida. ¿Que pueden haber habido otras alternativas? Sí, pero
quiero dejar muy claro que el vacío estaba en el contrato mismo, ¿no? En la modalidad de inversión, APP, de lo que era el riesgo, lo asumía también, en este caso la empresa privada, con un 70%, pero después pasó a una modalidad prácticamente con la adenda a un tema de una obra pública prácticamente, ¿no? Porque pasa a ser 80% Estado y 20% privado, ¿no? Entonces, y ya Ocitran había advertido el 22 de diciembre de 2016 y había indicado los problemas, ¿no? Traslado de riesgo de financiamiento del concesionario hacia el Estado. Riesgo de cumplimiento de la obra se ha trasladado al Estado. Hay un debilitamiento del esquema BP, que al final ya lo han dicho todos los que han pasado por acá, han dicho que es una desnaturalización de la APP. Y la empresa AIH, Andino Invest Holding, integrante de Kuntur, presentaba un deterioro sustancial en su capacidad de pago, ¿no? Entonces, esto lo había advertido ya el 22 de diciembre de 2016, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Ese cambio en la forma de financiamiento, ¿no? Si me permite, presidente, cuando se dice que hay un cambio hay un cambio en el riesgo del contrato,